Hola, buenos días. De entrada, muchas gracias también a la Embajada para la Paz y, sobre todo, también a la recepción que todo un proyecto como este ha podido tener en nuestra universidad, en la Universidad Rey Juan Carlos. Yo quiero que esas preguntas que nos hace Erika queden como telón de fondo. Como telón de fondo porque las propias ponencias de esta mañana nos han abierto un montón de otras sugerencias y otras cuestiones que también hay que contestar. Es decir, la respuesta esa o la pregunta esa, la cuestión esa va a quedar como ese marco en el cual tendremos que ir reflexionando y en el cual, lógicamente, no existe una solución inmediata. Dado a la premura de tiempo de 7, voy a alargarla hasta 10 minutos como presión hacia las autoridades de la mesa. No tenemos más remedio que hablar casi como un sistema de flash en el cual podamos ir soltando ideas, en el cual podamos ir también incorporando elementos a una reflexión que también nos provoquen a todos. Un autor con el que trabajo mucho y con el que participo en un grupo de investigación con también el profesor Santiago Castellà, el grupo de Niklas Luhmann, define justamente al derecho como uno de esos sistemas en los que rige el principio de la autopoiesis, es decir, esa capacidad generativa que hace y que construye esa alta autonomía dentro del marco de lo jurídico. Una autopoiesis que nos podría permitir incluso plantear el principio de autonomía de lo jurídico, y ese principio de autonomía es en el cual estamos funcionando y tratamos de resolver muchas de estas preguntas. Y es algo que ha quedado un poco sobre la mesa y estoy seguro que a muchos de ustedes ya se les convierte en una pregunta acuciante. Pareciera que el mundo va por un lado, el derecho va por otro y otros elementos van también por su cuenta. La primera pregunta que nos tendríamos que plantear: ¿existe una linearidad en todo este proyecto, en todo este proceso, una linearidad que nos permita trazar un proceso hacia el cual nos dirigimos o hacia el cual vamos? Pues de entrada, como universitario me gustaría poder decir que sí, y de esa manera las respuestas serían sencillas y a partir de ahí tendríamos una capacidad de proyección y de predicción con bastante eficacia, como sucede en otras de las ciencias, como la física, la biología, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que decir que en el mundo de las relaciones sociales, en el mundo regido por lo que pudiéramos entender la sociología o la vida social, la realidad es mucho más compleja. Es decir, lo que nos encontramos es ante estructuras que tienen su propia dinámica, su propia autopoiesis, como diría Niklas Luhmann, y que nos conduce, por lo tanto, hacia distintos caminos. Y tenemos que ser capaces de entender y trabajar con esas estructuras complejas que son las que rigen en el mundo de lo social. Fíjense algo que ha surgido aquí. Y el profesor Castellà, y con ello hemos discutido muchas veces, el principio de ilustración como uno de los elementos que rige la modernidad. A mí me gusta decir que hay al menos 3 vías que conducen hacia esta modernidad que va a eclosionar específicamente a partir de la Revolución Francesa, donde encontramos todo ese elenco de primeras declaraciones que constituyen el universo referencial de lo que denominamos derechos humanos, en el cual, pues, afortunadamente, hemos sido capaces de construir incluso toda una doctrina jurídica. Pero nos damos cuenta que esa modernidad no solamente es compleja, sino también profundamente contradictoria. Y a eso voy, cuando nos habla y cuando Erika nos plantea la cuestión. ¿Es posible la democratización de una institución internacional, de un régimen internacional como el que pueda llegar o buscar la configuración Naciones Unidas? Y claro, ahí nos vemos compelidos a tratar de encontrar que existe una identidad entre una serie de factores, entre 3 factores, y lo que quiero decirles es que de entrada no existe esa identidad.
como podría ser justamente ese principio ilustrado en el cual se configura la modernidad, el concepto de derechos humanos. Es decir, ¿hay identidad entre los conceptos de derechos humanos y modernidad? Es una de las cuestiones que tendremos que tendrán ustedes también que plantearse, no solamente como académicos, sino también como investigadores en el ámbito profesional. Y, por último, el tercer elemento. ¿Es que la democracia tiene algo que ver con la modernidad y tiene algo que ver con los derechos humanos? Tendríamos que responder a estas tres preguntas y solamente si encontramos esa colusión entre esos tres factores seremos capaces de pasar al punto siguiente. A mi entender, y desde mi propio análisis histórico, les adelanto parte de la respuesta. No existe identidad entre esos factores. Los factores me permito plantear que solamente existen factores de modernidad en el principio ilustrado. Pero fíjense que esa ilustración que va a eclosionar fundamentalmente en el siglo XVIII, pensemos en personas o en figuras como D'Alembert, Diderot, Voltaire, todo lo que constituye los grandes pensadores ilustrados, ¿son pensadores demócratas? ¿Hay identidad entre democracia e ilustración? Pues no. La propia carta que escribe el propio Voltaire a D'Alembert en una de sus famosas cartas en la correspondencia con D'Alembert, nos dice, no, yo no he venido aquí a crear elementos de democracia. Para eso, fíjense lo que dice, dice de una manera un poco sarcástica, para educar a zapateros y a criadas, para eso están los apóstoles, para eso están los elementos episcopales, para eso está la Iglesia. La Ilustración no tiene nada que ver con el elemento democrático. Es más, si pasamos al otro punto y tratamos de averiguar desde el marco democrático si tiene algo que ver con la Ilustración, y nos encontramos también con esa contradicción. ¿Dónde encontramos las raíces verdaderas de todo ese proceso democrático? Pues las encontramos justamente, y Santiago ha mencionado algunas de esas cuestiones, justamente en ese movimiento reformista, en esa reforma, sobre todo, no tanto la primera reforma protestante, tanto el pensamiento de Calvino, el propio Lutero, etcétera, toda su influencia agustina, lógicamente en el caso de Lutero nos lleva a un análisis paulino, a una teología paulina de la construcción del pensamiento cristiano, pensando más en una segunda etapa de la Reforma protestante, y estoy pensando mucho más en los movimientos anglosajones, los yardos, los cavadores, los niveladores, etcétera, etcétera, todo lo que va a ser el reformismo, el segundo reformismo protestante. Es ahí donde empezamos a encontrar elementos de radical democracia, pero esos elementos de radical democracia son radicalmente antimodernos. Y lo vemos como antimodernos porque se construyen fundamentalmente a través de una teología que mira hacia el pensamiento cristiano primitivo y que mira fundamentalmente mucho más a aspectos como pudieran llegar a ser todo lo que supone el movimiento catecumenal, o que plantea elementos de las catacumbas, elementos que vinculan con el cristianismo primitivo, que tratan de vincular, por lo tanto, con modelos que definiría radicalmente como antimodernos. ¿Y el marco de los derechos humanos? ¿Dónde lo encontramos? Pues también nos damos cuenta que sus raíces históricas también quedan absolutamente extrañas tanto a la modernidad como a la teoría democrática. Si tratamos de buscar esas raíces de la teoría de los derechos humanos, pues tendríamos que encontrarnos, no tenemos más remedio que llegar, lógicamente, a través de Grocio y a través de los grandes maestros de la Escuela de Salamanca, nos encontraríamos y toparíamos, lógicamente, con Erasmo, y desde Erasmo nos daríamos cuenta que estamos en una construcción del concepto de persona, que tiene también una profundísima raíz teológica que
que nos remite a los viejos concilios de Nicea y nos remite justamente a toda la construcción trinitaria, en los cuales aparece el concepto de persona como un concepto jurídico que empieza a tener consistencia política y consistencia también teológica. Es decir, que los tres factores con los que tratamos de construir nuestra modernidad son tres factores absolutamente dispares, con su propia vida, con su propia historia y muchas veces profundamente contradictorios y profundamente, en muchos casos, confrontados en ello. Por lo tanto, podemos fusionarlos conceptualmente y tratar de crear una doctrina científica en la cual, pues lo podremos hacer, pero lo tendremos que hacer falseando los datos, tendremos que hacerlo falseando los propios orígenes genealógicos de todos estos conceptos y nos obligará, por lo tanto, a renunciar y a reescribir nuestra propia historia. Fíjense que eso de reescribir la historia, aunque ahora lo ha puesto de moda el señor Trump, tampoco es algo tan absolutamente contrario a nuestra propia tradición. Fíjense que la propia estructura de la palabra istros, en su origen griego, nos remite a nazros, es decir, a cuestión de narrador. Es un narrador. La historia se narra. La historia, por lo tanto, tiene una estructura que se cuenta y, por lo tanto, reclama reconstruir esa inmensidad de datos, esos infinitos datos, a través de un proceso selectivo y del cual me permita a mí sacar unas determinadas líneas. Ahora bien, ¿cuáles son las líneas y que tengo que buscar yo en todo ese compendio de expresiones históricas? Ya nos estamos pasando de tiempo. Para construir las bases que nos permitan deducir un discurso coherente sobre esto. Bien, pues simplemente y ya acercándome a la pregunta de Erika, quiero de entrada dejarles la duda básica de que estamos con conceptos no siempre bien manejados, no siempre bien estructurados en su arqueología científica y en su arqueología conceptual, que tendremos que hacer un trabajo genealógico fundamental sobre todos ellos si no queremos perdernos a la hora de encontrar una cierta racionalidad científica, pero junto a eso y rompiendo una cierta lanza a favor de esas posibilidades, sí entiendo que esa autopoiesis que comentaba del orden jurídico y que articula una autonomía en la construcción del debate del derecho, es decir, el derecho desde el propio derecho romano, y eso es maravilloso en su construcción, en la construcción del derecho romano, adquiere esa autonomía es la que sí estamos viendo trabajar, y yo creo que en los debates que ha habido esta mañana en la mesa se apreciaba enormemente cómo han sido capaces de ir construyendo esos elementos. ¿Por qué? Y con eso quiero dejarles una nueva idea y terminar con ello mis palabras. ¿Por qué? Porque lo que sí podemos entender que estamos en un momento de final de ciclo. Un momento de final de ciclo. ¿Qué es lo que se está cerrando? Pues lo que se está cerrando es el concepto de Estado. Ese concepto de Estado que veíamos nacer en Westfalia y que justamente ha desarrollado todo su historial hasta encontrar su máximo apogeo en la identidad entre el Estado y la nación. Ese momento del nacionalismo, que es el que permite la construcción de la democracia moderna. Es decir, no lo olvidemos, la democracia moderna se basa en el principio de que reconocemos la existencia de un ente soberano definible de forma estadística, es decir, con un universo de ciudadanos que nos permite reconocer la identidad. Fuera de esa identidad no somos capaces de construir la idea de democracia. Pero que afortunadamente también es posible construir esas mecánicas de democracia fuera del orden estatal. Es la capacidad que tengamos de reconstruir esos modelos de democracia
fuera del orden estatal, es decir, una democracia, y me atrevería a decir con Teuner, un constitucionalismo, él llama un constitucionalismo societal. Yo prefiero hablar de un constitucionalismo esoestatal. Ese constitucionalismo esoestatal que surge de la autonomía del derecho y que empieza a encontrar en estructuras como Naciones Unidas, como la ordenación jurídica que entraña elementos como la Corte, como todos esos elementos autónomos donde sí podremos encontrarlo. Ahora, en definitiva, la construcción de esa democracia en Naciones Unidas no la encontraremos, no la debemos dejar encontrar en manos de los propios Estados. Será la acción con coraje de una ciudadanía, y yo me atrevería a hablar de una ciudadanía mundo, que es en la que tenemos que ir entrando, en esa acción de la ciudadanía mundo, la que nos permitirá ir encontrando las mecánicas de esos modelos constitucionales que rompan definitivamente con esa caduca estructura del Estado, aunque hemos de ser conscientes que solamente somos capaces de construir democracia hasta ahora desde la figura estatal. Gracias y perdona en este exceso de...